Bien, muy buenas tardes. En la clase anterior nosotros culminamos hablando un poco acerca de la ley de Gauss y cómo utilizar entonces la ley de Gauss para resolver problemas en los cuales queríamos conocer el campo eléctrico. Hablamos también de que la ley de Gauss, si bien se aplica en cualquier situación, en cualquier tipo de configuración de carga que nosotros tengamos, era mucho más recomendable emplearla cuando teníamos problemas en los cuales se presentaban ciertos tipos de simetría. Entonces vamos a hablar un poquito hoy acerca de cuáles son esas simetrías y cómo podemos entonces, a partir de esas simetrías, resolver los problemas que se nos planteen para descubrir entonces, para poder calcular cuál es el valor del campo eléctrico. Recuerden que la estrategia de resolver el campo eléctrico a través de la ley de Gauss pasa por conocer de alguna manera, de forma anticipada, en qué dirección y sentido va a ser el campo eléctrico. Entonces, la expresión completa o la ley de Gauss únicamente nos va a entregar el valor de la magnitud del campo, el valor de la dirección y el sentido para tener el campo vectorial completo. Recuerden que el campo eléctrico es una expresión vectorial, la vamos a obtener a partir del conocimiento de esas simetrías. Entonces, de antemano, no olviden que tenemos que saber la dirección y el sentido, y eso nos lo va a brindar o nos lo va a permitir hacer conocer un poco las simetrías. Entonces, hablemos primero de la simetría de tipo esférica. La simetría de tipo esférica eh, nos va a permitir entonces, o podemos resolver problemas en los cuales la dirección del campo sea en forma radial, la distribución está en la forma de una esfera o de cascarones esféricos. Vamos a ver entonces, por ejemplo, diferentes tipos de casos. El primer tipo de casos, cuando por ejemplo tenemos una esfera con densidad volumétrica uniforme. Entonces, esa es una de las situaciones que nos vamos a encontrar. Densidad volumétrica de carga, recuerden que estamos hablando de cómo se distribuye la carga por unidad de volumen, y a eso lo llamamos ρ sub 0. Entonces, esfera con densidad volumétrica de carga uniforme, que puede ser, por ejemplo, el caso de tener una esfera dieléctrica, o una esfera hecha de un material que no sea conductor, y en esa situación nosotros podríamos encontrarnos simplemente una esfera. Creo que es más fácil si me traigo esta imagen y vamos discutiendo respecto a ella. Entonces, esta imagen que vemos acá nos presenta en la primera situación una esfera que es sólida, completamente en todo su volumen es sólido, y tiene la carga distribuida en su interior. Es decir, tanto los volúmenes, o sea, la parte interna del volumen como la parte externa va a estar cargada. El segundo caso que nos vamos a encontrar es cuando, por ejemplo, tenemos cascarones esféricos. Esa sería la situación que encontramos aquí. Entonces, cascarones esféricos. Para la situación de cascarones esféricos, lo que vamos a considerar es que la carga está distribuida o bien en la forma de un cascarón que puede tener un espesor constante, digamos un espesor apreciable, o en ocasiones vamos a tener cascarones con espesores despreciables. Siempre que tengamos cascarones con espesores apreciables, por lo general nos van a decir que el problema involucra un material no conductor o un material dieléctrico. Si observamos la imagen que está en el centro, esta que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta que allí, a pesar de que la forma geométrica es la de una esfera, no vamos a tener simetrías esféricas. ¿Por qué razón? Por un sencillo motivo, y es que en esta situación la parte superior y la parte inferior tienen diferentes densidades volumétricas de carga. Entonces, no será posible aplicar la ley de Gauss utilizando una superficie gaussiana
que encierre completamente a esa esfera. Entonces la estrategia allí, digamos que ya no se va a, o ya no nos va a permitir determinar por anticipado en qué dirección estará apuntando ese campo eléctrico. ¿Cuál es la consecuencia como tal de tener la simetría esférica? Podemos decir que la consecuencia es que vamos a poder afirmar que el campo eléctrico, pues digamos aquí, consecuencia de esa simetría, de la simetría esférica, es que podemos decir que el campo eléctrico va a ser radial. Y eso ya es una ventaja para nosotros. De hecho, eso nos va a permitir encontrar el campo eléctrico en un punto P, el campo eléctrico en un punto P que puede estar por fuera de la esfera. Lo vamos a encontrar como la magnitud del campo en ese punto. Recuerden que la magnitud es la que nos permite encontrar la ley de Gauss. Y además, esto será una función entonces posiblemente como función de la posición en términos de R y apuntando en la dirección de un vector unitario radial. Ese sería el primer tipo de simetría. Claramente la superficie gaussiana a usar será una esfera. ¿Qué debemos considerar entonces para esa superficie gaussiana? Recordar que el área de la esfera, finalmente nosotros lo primero que tenemos que calcular es el flujo eléctrico. Y el flujo eléctrico, recuerden que es esa integral del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área. Entonces, cuando estamos calculando el flujo eléctrico, necesitamos conocer el área de la esfera, que está dada por 4pi r, el radio de la esfera al cuadrado, ¿cierto? Recordar ese pequeño detalle. Área de la esfera es 4pi por el radio de la esfera al cuadrado. Juan, ¿Alguien iba? Hola, yo tengo una duda y cuénteme. es la siguiente. Pues generalmente en las esferas, por ejemplo, sabemos que el vector diferencial de área apunta hacia afuera de manera radial. ¿Sí? Entonces, casi siempre, o por lo que he visto en los videos, asumimos que el vector de campo eléctrico va hacia afuera también. En el caso en que la carga o la densidad de carga sea positiva, recuerda que para calcular el campo eléctrico es como si pusiéramos allí una carga de prueba positiva. Entonces, por eso es que se muestra el campo eléctrico como un vector saliendo también de esa superficie, sí, apuntando hacia afuera. O sea que en el caso de que la carga fuente fuera negativa, entonces ese vector de campo iría hacia adentro, Exactamente. pero entonces ya la magnitud se nos volvería negativa, ¿no? Sí, Porque sería sería el coseno de 180. exactamente, sí. O sea, Ah, ok. mira que siempre estamos considerando, cuando consideramos distribuciones de carga positiva encerradas en una esfera, entonces el campo eléctrico apunta hacia afuera y el diferencial de área también apunta hacia afuera. El coseno que ellos dos forman sería 0, que sería 1. Pero en la situación que estás planteando, la carga iría en una dirección, ¿cierto? La carga iría, el campo, perdón, iría apuntando hacia adentro y el diferencial de área, como estamos hablando de una superficie cerrada, dijimos que por definición iba a apuntar hacia afuera. Entonces el ángulo que forman es -1, pues el coseno del ángulo de 180 sería -1, lo que haría simplemente sería cambiar el signo de la magnitud del campo, pero en términos generales el cálculo es exactamente igual. La idea de esa aproximación o de esta simetría esférica es precisamente poder sacar o poder convertir esa integral que era un producto punto entre dos vectores, poderlo convertir en su expresión escalar y sacar los términos de esa integral que son constantes, para finalmente llegar simplemente a hacer la integral del diferencial de área, que suele ser simplemente el área de la superficie gaussiana. Listo, Juan. Gracias. Bien. Otro tipo de simetría que nos vamos a encontrar es la simetría cilíndrica. Con la simetría cilíndrica vamos a tener que considerar
en lugar de una superficie gaussiana de forma esférica, una superficie de forma cilíndrica. Entonces, digamos que acá lo primero es la superficie gaussiana, es un cilindro. Y cuando hablamos de cilindros, debemos recordar que no solamente es la superficie curva, sino que debemos considerar las tapas laterales. O sea, el cilindro lo vamos a considerar por simplicidad en la mayoría de las ocasiones como la suma de esas tres áreas o de esas tres regiones más bien, la tapa superior, la cara lateral curva y la cara inferior que también es plana. Vamos a traer entonces aquí una imagen de las situaciones de simetría cilíndrica. Miren que en este caso estamos diciendo, bien, podríamos tener situaciones donde la densidad volumétrica de carga es constante en todo el cilindro. Entonces, en ese caso, claramente vamos a tener una situación de simetría cilíndrica, donde en la segunda imagen que vemos acá, no tenemos simetría cilíndrica, ya que a lo largo del cilindro tenemos dos regiones donde la densidad volumétrica de carga va cambiando. En el tercero tampoco vamos a tener simetría cilíndrica. ¿Por qué? Porque tenemos dos regiones longitudinalmente. Si cortamos a lo largo de ese cilindro, tenemos la densidad de carga variando, entonces tampoco tendríamos una simetría cilíndrica. Y por último, tenemos la situación donde nuevamente tenemos simetría, y es la situación en donde consideramos un cascarón cilíndrico. Y el cascarón nuevamente puede ser un cascarón de espesor despreciable o de espesor finito, de espesor considerable. Una de las Juan, cosas hola. qué pena, disculpa. En este caso no se consideran iguales densidades, pero por la cantidad de carga, pero digamos que sea la misma carga, pero con diferentes signos, sí se podría tener en cuenta esa simetría. Si tuviéramos la misma carga pero con diferentes signos, Sí, o sea, la no, misma densidad desde la magnitud, pero sí. digamos que una tiene carga negativa y la otra es carga positiva, por ejemplo, sí. El problema es que tendrías que considerar, o sea, supongamos que vamos a coger ese problema que tenemos acá, el problema donde tenemos la parte superior de una densidad, digamos que una densidad positiva y la otra es una densidad negativa. Entonces, si yo quiero conocer el campo eléctrico en un punto por fuera de la configuración, o sea, si yo quiero conocer el campo eléctrico acá en el punto P, el problema que voy a tener es que con respecto a la región superior, el campo eléctrico, ¿cierto? Va a apuntar así o va a apuntar en esa dirección. Pero con respecto a esta otra, va a apuntar como así. Entonces, no podría directamente encontrar de manera anticipada cuál es la dirección vectorial en la que me va a quedar el campo eléctrico. Tendría que calcularlo para cada uno de los puntos. O sea, si yo muevo, por ejemplo, si yo muevo esto ligeramente hacia abajo, mira que los vectores ya me cambiaron. Los vectores ya van a apuntar uno para allá y el otro más hacia allá. Entonces no puedo conocer con certeza cuál es esa dirección vectorial. Y la ley de Gauss no me permite conocer la componente vectorial, él simplemente me permite conocer la magnitud. ¿Sí ves cuál es el problema ahí entonces? Ah, listo. Sí. Muchas gracias. Listo. Bien. Entonces, volvíamos a esta situación. Algo que me olvidé mencionar es que miren que hay una configuración especial en la cual podríamos también emplear la simetría cilíndrica, y es el caso en que la carga esté distribuida de esta manera. La carga esté distribuida justo en el centro del cilindro, porque esa configuración lineal también la puedo rodear con un cascarón o con una superficie gaussiana de forma cilíndrica. Entonces, es el caso extremo de considerar una densidad como esta que tenemos aquí, o una densidad como el cascarón que tenemos allá,
solo que donde el cascarón se hace cada vez más pequeñito y entonces se vuelve un hilito. En este caso estaríamos considerando que ese sólido se está volviendo cada vez más delgadito hasta volverse un hilito. Entonces son las dos situaciones extremas de esas dos condiciones de simetría que estamos considerando. Para el caso de la simetría esférica, esencialmente es considerar que la carga se puede hacer cada vez más pequeña hasta volverse un puntito. Entonces, si ustedes recuerdan en el cálculo del campo eléctrico que hicimos en la clase anterior, considerando un cascarón donde estaba la carga, se dieron cuenta que por fuera del cascarón la expresión a la que llegamos era exactamente igual a la que Simón, ¿dónde puedes encontrar las imágenes que estoy utilizando? Pues yo las descargué de internet, probablemente tendría que mandar el enlace. Si quieres, hacemos lo que me solicitó Diego y él les envió el PDF. Bueno, entonces les estaba comentando, aquí en esta situación, por ejemplo, si recuerdan en el ejercicio que resolvimos, por fuera del cascarón, el campo eléctrico se comportaba exactamente igual que el campo eléctrico de una partícula puntual. Pero por dentro, donde ya no teníamos ninguna carga, pues el campo eléctrico nos había dado esencialmente cero. Entonces esta sería, ¿cierto?, la situación cuando tenemos configuraciones de carga distribuidas de forma cilíndrica. Una de las situaciones o de las consecuencias de la simetría cilíndrica, la podríamos decir que, consecuencias de esa simetría cilíndrica. Esencialmente nosotros vamos a tener que el campo es en forma radial, pero con respecto ahora al cilindro. ¿Cómo así que radial con respecto al cilindro? El campo eléctrico en un punto P es radial respecto al eje del cilindro. Y esencialmente lo que nos vamos a encontrar es esta consideración. Vamos a poner la imagen así un poquito más grande de pronto para que los que no les está llegando la imagen bien lo puedan observar. Miren que esta que tenemos en líneas punteadas, esta que vemos acá, no es otra cosa que la superficie gaussiana. Este que tenemos acá sería el eje del cilindro y acá adentro lo que tenemos es la configuración de carga cualquiera que estemos analizando, ¿cierto? Entonces, para un punto P, la configuración del campo eléctrico va a ir en forma radial considerando el radio de ese cilindro de la gaussiana. Entonces, es un vector que apunta simplemente hacia afuera. ¿Qué otra característica o qué otra ventaja vamos a tener con esa superficie gaussiana de forma cilíndrica? Podríamos tener entonces que como nosotros necesitamos evaluar el flujo eléctrico a través de toda la gaussiana, al momento de seleccionar esa superficie, nos vamos a encontrar con que las tapas, la inferior y la superior, o las caras planas, si hablamos de las caras planas en lugar de superior e inferior, las caras planas de ese cilindro van a tener sus diferenciales de área. Un diferencial de área que yo tome va a apuntar en esta dirección de manera perpendicular al campo eléctrico. El campo eléctrico, ya dijimos, apunta radial. Y en este caso, por ejemplo, en esa situación, en esa posición, el campo eléctrico apuntaría hacia allá. Y entonces, por lo tanto, siempre me va a formar 90 grados. Y como estamos hablando de que el campo eléctrico lo calculamos a partir del producto punto, el producto punto cuando los dos vectores son 90 grados, nos da inmediatamente cero. Quiere decir que por allí no hay flujo eléctrico. O sea, por esas caras planas del cilindro no vamos a tener flujo eléctrico, entonces las podemos descartar. Y únicamente tenemos que evaluar el flujo a través de esta superficie curva que tenemos aquí, ¿sí?, que rodea la distribución de carga.
Bien. ¿Qué características? Si ustedes recuerdan cómo hicimos o cómo resolvimos el problema, lo que dijimos fue esencialmente eso. Dijimos, el flujo eléctrico era la integral cerrada de E punto de A sobre sobre toda la superficie gaussiana, y eso simplemente lo partimos en el flujo sobre la cara superior, la cara lateral curva, la cara inferior plana. Esas tres superficies, dijimos, eso es el flujo por 1 de E punto de A, más el flujo por 2 de E punto de A, más el flujo por 3 de E punto de A. Eso fue lo que hicimos cuando resolvimos problemas que tuvieran esa configuración. Y entonces, el flujo por este da cero, el flujo por este da cero, únicamente nos vamos a quedar con la superficie curva, y de esa manera simplemente podemos entonces decir, esto es igual al flujo por la superficie 2 de punto de A, y como los componentes en este caso son paralelos, bien sea que vayan en un sentido o en el otro, dependiendo de los signos, yo puedo sacar acá la magnitud del campo eléctrico y me queda únicamente la integral de los diferenciales de área. Y la integral de los diferenciales de área consideraría entonces simplemente el área del cilindro, que sería, si esto mide o si tiene un radio R, por ejemplo, sería 2pi por R por la longitud L. Entonces esto se me va a convertir en la magnitud del campo por el área, que es 2pi R L. Y entonces ya tengo la primera parte, que es el flujo. Ahora lo único que me queda es el flujo eléctrico. Una pregunta. Claro. Para esa área se tienen en cuenta las superficies planas, o sea, las tapas, o Eso fue lo que solamente. hicimos. No, solamente la superficie curva, porque precisamente ese fue el análisis que hicimos. Eso fue lo que dijimos. Como los productos puntos por esas superficies planas se convierten en cero, el producto entre este vector que es radial, que es el del campo eléctrico, y el de este vector que es el diferencial de área, son vectores que están ortogonales, entonces el producto punto, la proyección de uno en el otro es cero. Entonces ya, mira que simplemente el problema como lo expresamos inicialmente, que era el flujo o el producto punto sobre la superficie cerrada, lo descompusimos en lo que pasa por la superficie 1 más lo que pasa por la superficie 2 más lo que pasa por la superficie 3, donde 1 y 3 se anularon. Me queda únicamente lo que está por la superficie 2. Y eso es simplemente sacar la magnitud del campo eléctrico, integrar el área, y eso se convierte simplemente en una expresión geométrica que es la periferia, la longitud de la circunferencia, 2pi por r, por la longitud de esa superficie cilíndrica. ¿Sí? Y entonces ya lo único que me queda decir es que esta expresión es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces de allí, mira que simplemente puedo despejar la magnitud del campo eléctrico como la carga encerrada sobre 2pi rl epsilon 0. Ahora, la carga encerrada, pues necesitaré conocer cómo es la distribución. Posiblemente sea un hilo de carga, posiblemente sea un cilindro cargado, puede ser un cascarón con su densidad superficial de carga particular, puede ser un volumen, un cilindro volumétrico allí con carga. Cualquiera de esas situaciones puede ser la que me permita a mí determinar esta magnitud de la carga encerrada. Y ya a partir de ahí obtengo entonces el campo eléctrico. ¿Está claro? Juan, una pregunta. Cuénteme. Esa carga encerrada o sea, puede haber situaciones en las que nos digan, por ejemplo, la carga neta pues digamos, de este cilindro pequeño que está siendo encerrado por la gaussiana es tanto, o sea, sin necesidad de una densidad de carga. Sí, sencillamente te pueden decir la carga es Q. Te pueden dar el valor
Q. Ok. Sí, entonces en ese Y, caso, sí, claro. y cómo es que, y si fuera, o sea, si nos dieran una densidad de carga, en este caso sería, o sea, esa densidad sería como la de un plano de carga. No, pues, mira que en la situación de la simetría cilíndrica, yo voy a tener o bien un hilo donde te van a decir, esta tiene una densidad lineal de carga tanto en coulombios por metro. Podríamos tener la situación en la que tengamos, pongámoslo así, en rojo también. Podríamos tener una situación donde esto sea un cierto cascarón. Y en este caso, por ejemplo, la densidad o la carga está distribuida en la superficie de ese cascarón. Entonces vamos a tener una densidad superficial de carga en coulombios por metro cuadrado. O podría tener un cilindro sólido y que me digan la densidad volumétrica de carga está dada en coulombios por metro cúbico. Eso es esencialmente las tres situaciones que puedo tener. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Siempre que tengamos problemas como estos, por lo general nos van a decir que la longitud de esos, ay, una alarma, que la longitud de esos elementos va a ser tal que yo puedo poner una gaussiana o que la longitud de una gaussiana es considerablemente menor con respecto a la longitud total que esto tenga. Esto puede tener una longitud L. Simplemente me van a decir L es mucho mayor que L. Sí, siempre me van a decir es mucho más largo. Entonces yo puedo poner mi gaussiana, mi superficie aquí, o puedo poner mi superficie gaussiana rodeando esta configuración en forma de cascarón, o puedo poner mi superficie gaussiana rodeando este cilindro. Pero siempre van a darnos esa, en este tipo de problemas, para resolver por ley de Gauss, nos van a decir un cilindro largo, un hilo muy largo, un cascarón muy largo. ¿Listo? Listo, Juan, gracias. Ok. Bueno, muchachos, Juan, esa, una pregunta. cuénteme. ¿Tú me puedes recordar cuál es la implicación de que esa longitud sea tan larga? O sea, ¿por qué me dan el dato y me dicen que es tan grande esa longitud? Ajá, es precisamente para que tú puedas hacer la suposición de que el flujo por las caras planas es, es despreciable. Es precisamente para eso. Miren lo que pasaría, por ejemplo, supongamos que yo tengo un cilindro de una longitud fija y yo trato de hacer la ley de Gauss. Entonces el problema se me volvería en algo como así. Si yo considero esto y digo, la encierro en una gaussiana, entonces yo necesito conocer cómo es el flujo eléctrico. Pero el problema es que, ok, por acá el campo eléctrico puede apuntar en esta dirección, pero cuando es una configuración tan pequeñita, el campo eléctrico en un punto por acá va a apuntar más o menos así. Por aquí va a apuntar así, por aquí va a apuntar así. Entonces, yo no voy a poder conocer exactamente la dirección y el sentido del campo eléctrico en todo el espacio. ¿Qué es lo que está diciendo? Es como si por acá hay flujo eléctrico y entonces yo ya no puedo decir que para esa tapa que es plana y que tiene un diferencial de área que apunta hacia allá, el diferencial de área apunta hacia allá, pero el campo eléctrico apunta hacia allá. Entonces ahí ya no puedo decir que son perpendiculares. Y entonces por esta cara tendría que considerar flujo eléctrico, lo mismo que por la cara de atrás. Entonces se me complica el problema y ya no puedo obtener la magnitud del campo eléctrico en cualquier punto. Mientras que si es muy largo, yo tengo ese hilo o ese cilindro siendo muy largo, yo puedo poner una gaussiana que rodee ese cilindro y entonces
El campo eléctrico ya sí puedo decir, es que es como si todo apuntara radialmente hacia afuera, incluso sobre las caras planas. ¿Sí? No tengo, digamos, las contribuciones de un punto por acá se van a cancelar con las contribuciones de un punto por acá. Entonces, para este punto, por ejemplo, esta contribución al campo eléctrico se va a anular con una contribución por aquí. Entonces solamente me va a quedar la dirección radial. Pero si es muy cortico, mira que la contribución que este elemento tiene por aquí no encuentra una distribución o una posición de carga que anule el efecto de la contribución al campo eléctrico en esta dirección, digamos, paralela al eje. ¿Sí es claro? O no sé si de pronto... Sí, Juan, es claro, gracias. Listo. Entonces, siempre que tengamos Gauss, vamos a encontrar que el problema nos dice el hilo es largo, el cilindro es largo, el cascarón es largo, y eso aplica para el caso de cilindros o para el caso de planos. ¿Sí? Recuerden que para la simetría de tipo plano, lo que decíamos era simplemente si el plano es muy largo, a ver, pongamos por acá, vamos a esa simetría planar. Entonces lo que considerábamos también era que teníamos un plano de carga que era muy grande y en ese caso, cualquier punto que yo quiera evaluar, un punto por aquí, yo lo puedo proyectar sobre esa superficie y coger diferenciales. Si tengo un diferencial por acá, voy a tener uno por acá correspondiente, de tal manera que el campo eléctrico que este me produce, apuntando hacia allá, la contribución al campo eléctrico, se anula con la contribución al campo eléctrico hacia allá. Y solamente me va a quedar la contribución al campo eléctrico perpendicular al plano inicial. Listo. Esta componente y esta componente se anulan y solamente me quedan las contribuciones de tipo vertical, o sea, las que van en esta dirección. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Vamos a hacer el quiz. El quiz está en el Classroom. Tienen hasta las 11 de la mañana, que hasta las 11, hasta la 1 de la tarde para que envíen ese quiz. Lo vamos a hacer directamente en Classroom. Entonces, por favor, ingresan allí. Por favor, nada de que no mande el archivo, nada de que desmonte el archivo y lo volvió a mandar. Listo. Simplemente realicen el quiz, resuélvanlo, lo pueden resolver a mano y montan allí en el Classroom, en el espacio que está ya destinado, montan la imagen con la solución. Traten de que esas imágenes sean lo más visibles, lo más claras, lo menos borrosas posibles, porque algunos de ustedes montaron algunas imágenes bastante malas la vez anterior. ¿Ok? Juan, Samuel. disculpa, estoy en el Moodle de Virtual Ciencias y solo me aparece la prueba pasada. No, es en el Classroom. Disculpa, sí, listo. Listo. Entonces voy a parar la grabación. Les pido por favor que enciendan sus cámaras para verlos un ratico. En esta segunda parte, entonces, empecemos a hablar primero de la componente teórica, con el fin de que luego vamos a resolver algunos ejercicios en los cuales aplicamos esto de la ley de Gauss. Hablemos entonces de cómo se comporta el campo eléctrico dentro de un material conductor. Hasta el momento, si ustedes recuerdan, hablamos de cómo es el comportamiento del campo eléctrico en materiales que no son conductores. Dentro del material conductor, nosotros debemos recordar que una de las características o lo que hace un material conductor es la capacidad de permitir el desplazamiento de las cargas. En particular, en los materiales lo que tenemos es un desplazamiento de los electrones. Ese desplazamiento de los electrones se va a ver influenciado por la presencia de cargas externas o de campos externos.
Esencialmente, si nosotros tenemos un campo dentro de un conductor, vamos a tener que ese campo va a ejercer una fuerza en esos electrones que están libres. Entonces, eso vamos a anotarlo eh, como una de las componentes teóricas de esta parte para que entendamos qué es lo que está ocurriendo entonces o cómo se comporta un conductor cuando tenemos campos eléctricos. Entonces, si hay campos dentro de un conductor, los electrones libres van a poderse mover. Van a sentir una fuerza más bien. Esa fuerza eléctrica, recuerden, es experimentada por los electrones siempre que estén en presencia de algún tipo de campo. Cuando tenemos un electrón que está experimentando una fuerza eléctrica, el electrón entonces va a ser acelerado y debido a que tiene una masa tan pequeña se puede acelerar bastante rápido. ¿Cuál es la idea de que los electrones se puedan acelerar? A los electrones, a los materiales conductores, no les gusta estar por fuera del equilibrio electrostático. Entonces, esa aceleración va a ser precisamente para contrarrestar el efecto de ese campo que está al interior. Entonces, los electrones se aceleran y con el fin o para alcanzar el equilibrio electrostático. Una vez tenemos equilibrio electrostático, lo que está ocurriendo o lo que va a suceder es que el campo eléctrico dentro del conductor va a desaparecer. Pues eso es importante tenerlo en cuenta. En equilibrio electrostático, el campo eléctrico al interior del conductor desaparece. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque recuerden que cuando estamos hablando de materiales dieléctricos, los materiales que no son conductores, los electrones, si bien se pueden mover alrededor del átomo y se van a desplazar ligeramente, no pueden abandonar el átomo, no pueden moverse a otra región del cuerpo, van a estar siempre en esa red en la que están amarrados, van a estar cerca del átomo, simplemente se van a desplazar a un lado dependiendo de en qué dirección está apuntando el campo eléctrico. En el caso de los materiales conductores, lo que sucede es que esos electrones sí pueden ir a otra región del cuerpo, se pueden alejar de su átomo huésped y moverse hacia otra región. Y entonces lo que vamos a lograr efectivamente en términos prácticos es precisamente tener una región del cuerpo, material conductor, cargado con cargas negativas, con un exceso de cargas negativas, mientras que la otra región vamos a tener un exceso de cargas positivas. Eso lo vimos en la primera clase cuando hablamos de la carga eléctrica. Vimos algunos ejemplos mostrando cómo materiales que eran conductores se sentían atraídos cuando frotábamos esas barras y generábamos carga sobre las barras. Era posible tener fuerzas de interacción entre ellas. Un dato importante, ¿qué tan rápido se puede alcanzar el equilibrio electrostático? Pues esto lo voy a poner aquí como nota al margen, pero simplemente como para que tengan un orden de magnitud. El equilibrio electrostático en el cobre. Ustedes saben que el cobre es un material que es conductor a temperatura ambiente. Se puede alcanzar
en un tiempo, uno puede estimar el tiempo que le tarda a los electrones moverse de un punto a otro para alcanzar ese equilibrio electrostático. Ese tiempo es de aproximadamente 1,5 por 10 a la menos 19 segundos. Eso es un valor, es un 0 seguido de 18 ceros. No sé cuántos llevo. 1,5 segundos. Acá hay 18 ceros. Se podrán imaginar que eso es un tiempo excesivamente pequeño. Entonces, en términos prácticos, vamos a decir que los materiales conductores alcanzan el equilibrio electrostático de forma instantánea. ¿Ok? Entonces, en términos prácticos, lo alcanzan. En términos prácticos, el equilibrio electrostático se alcanza de forma instantánea. ¿Por qué nos va a interesar eso? Porque esencialmente vamos a tratar de analizar qué es lo que ocurre con un cuerpo. Pues vamos a suponer que acá tenemos un cuerpo, un cuerpo conductor cualquiera, y ese cuerpo conductor lo vamos a poner en presencia de una carga positiva, ¿no? Es decir, que por acá tenemos una carga Q, es positiva. Si ustedes recuerdan de esa primera clase, ¿qué fue lo que dijimos que ocurría? En los materiales, lo que ocurre entonces es que hay un desplazamiento de las cargas, y ese desplazamiento de las cargas parte esencialmente, pues Camilo, lo siento, parte esencialmente de decir que a esta región van a viajar entonces las cargas negativas siendo atraídas por esa carga positiva que pusimos allí. Y en la región opuesta nos va a quedar una densidad de carga positiva. El cuerpo inicialmente era completamente neutro, no tenía una cantidad de cargas preferente, tenía la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Pero cuando acercamos esta carguita que pusimos acá, toda esta región que tenemos entonces a la izquierda se nos va a volver una región con una densidad de carga negativa, mientras que la región que tenemos acá a la derecha se nos va a volver una región con densidad de carga positiva. A eso le habíamos puesto un nombre, le habíamos dicho que esto se llamaba inducción. En términos prácticos también se podría conocer como polarización. ¿Por qué polarización? Porque efectivamente estoy generando dos polos, uno preferentemente negativo en un lado del material y otro preferentemente positivo al lado opuesto. Entonces, cuando tenemos o cuando llegamos y decimos, bueno, ahora la carga, esa carga que teníamos allí, la carga que pusimos acá, desaparece, ¿qué debería suceder? ¿Qué creen ustedes que ocurre? Vuelve el equilibrio. Él volvería al equilibrio, ¿cierto? Las cargas negativas que estaban en un lado van a volver a viajar a la región en donde estaban cerca de las cargas positivas. Entonces el efecto neto de esas cargas positivas y negativas se va a neutralizar, ¿cierto? No es que neutralicemos la carga, sino que su efecto neto por la distancia de estar nuevamente tan pequeña entre cargas positivas y negativas es que el material vuelve a su estado neutro. Ahora bien, vamos a suponer que igual dejamos esa carga allí. En términos del campo eléctrico, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros estamos considerando que aquí habíamos puesto una carga positiva. Si nosotros representamos el campo eléctrico de esa carga positiva, ¿cómo era que habíamos dicho que se comportaba el campo eléctrico? Habíamos dicho, son líneas de campo, si consideramos que esta es una carga puntual, esas líneas de campo apuntan
en todas las direcciones hacia afuera. En particular, nos va a interesar qué ocurre con las líneas de campo eléctrico cuando interactúan con el material conductor. Entonces acá tenemos esta situación, supongamos que todas son líneas de campo que se generaron dentro de ese material. Ahora bien, yo quiero conocer cuánto es la magnitud del campo eléctrico en todo el espacio, pero en particular me va a interesar qué pasa con el campo eléctrico dentro del material conductor. Entonces yo puedo tomar un punto P y calcular el campo eléctrico. Digamos que es donde quiero calcular, donde quiero conocer el campo eléctrico. ¿Cómo sería el campo eléctrico entonces que me está produciendo esa carga que puse allí? Listo, vamos a pintarlo de un color. Vamos a decir, el campo eléctrico sabemos que sería este vector. Este es el campo eléctrico debido a la carga Q que pusimos allí por fuera. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Observen que tenemos esta distribución de cargas negativas y esta distribución de cargas positivas. ¿Qué hace esta distribución de cargas positivas en esta región? Por tener una distribución de cargas positivas, estoy generando un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico en el punto P tiene que considerar no solamente el campo que produjo esta fuente, sino el campo que produce esta región como fuente, pero además el campo que produce esta región, que es una densidad de cargas negativas, como fuente. Entonces, en el punto P tengo que tener una superposición de los campos eléctricos. El campo eléctrico producido por la carga externa, el campo eléctrico producido por esta densidad de carga positiva y el producido por esta densidad de carga negativa. ¿Cómo es el campo eléctrico en el punto P? Producto de esta configuración. Yo sé que es posible que sea una línea de campo. Vamos a ponerlo de un color lo que se parezca al rojo. Este rosado oscuro. Esta va a ser la contribución al campo eléctrico producido por la densidad de cargas positivas. Entonces, tenemos un campo eléctrico, llamémoslo E sub más. Y sabemos que ese es el campo eléctrico que se produjo por esta densidad de cargas que tenemos aquí. Y ahora, ¿cómo es el campo eléctrico producto de una densidad de cargas negativas? El campo eléctrico producto de una densidad de cargas negativas, llamémoslo E sub menos, sabemos que apunta hacia la distribución negativa. Que apunta, por ejemplo, así. Entonces, esto será E sub menos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? En cualquier punto de ese material conductor que nosotros hagamos ese análisis, vamos a tener los tres campos. Y lo mejor de todo, la magnitud de esos campos tendrá que ser tal que estas componentes, esta componente debido a la distribución positiva, más esta componente debido a la distribución negativa, más este que era el campo externo, me tiene que dar cero, siempre, en todos los puntos por dentro del campo. Entonces, en un conductor, el campo eléctrico en el punto P será entonces el campo eléctrico debido a la distribución externa, ponémoslo Q externa, más para que nos recordemos, esto era Q externa, este señor pongámosle el subíndice externo, más el campo producido por la distribución positiva, más el campo producido por la distribución negativa. Y esto tiene que ser cero. Entonces esa es la condición en la cual vamos a lograr que haya un equilibrio electrostático. ¿Qué tan rápido ocurre eso? Instantáneo, lo que mencionamos hace un momento. Es tan rápido que no podemos
por lo general no se puede medir cuán rápido es esa velocidad de reordenamiento de los electrones, de tal manera que se pueda llegar a ese equilibrio electrostático. Entonces, ¿eso con qué nos deja? Nos deja con la única opción de que el campo, o perdón, de que las cargas que tengan los materiales conductores solo se pueden alojar en la superficie externa. Entonces, siempre que tengamos un punto interno, ahí va a desaparecer el campo, por este efecto que acabamos de mencionar aquí. Pero la única forma o el único sitio donde podemos almacenar cargas será entonces en las superficies externas. Entonces, esa es la conclusión de esta explicación o de este acercamiento teórico que estamos haciendo acá. Los materiales conductores solo pueden tener cargas en su superficie exterior, sin importar la forma que tenga ese material conductor. Siempre la carga va a estar única y exclusivamente en el exterior. ¿Listo? ¿Cómo podemos cargar un material conductor? Esencialmente yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo traer cargas y tocarlas sobre la superficie. Y yo puedo, por ejemplo, tomar ese material, voy a pintar otra vez un material conductor, y si ustedes recuerdan, eso lo hicimos o lo mostramos en alguna de las imágenes, y lo mostramos con el electroscopio. Recuerden que el electroscopio no era otra cosa que ese dispositivo en el cual tanto la parte superior, esa espirita que tenía allí, como las aleticas, todas estaban conectadas por medio de un conductor. Entonces es importante considerar y tener en cuenta que a pesar de que está hecho de varios materiales conductores, todo eso se comporta como si fuera un único cuerpo, con la característica de que ese único cuerpo tenía la posibilidad de que se podían mover esas aleticas si tenían un exceso de carga. O sea, si tenían carga del mismo signo, había repulsión entre ellas y las aleticas se separaban. Pero se comporta en términos eléctricos como un único cuerpo. Entonces, si tenemos ese material conductor, yo puedo entonces acercar otro material, ese material que puede tener una distribución de cargas, digamos, positivas, con ese material acercándolo a mi cuerpo. Miren que es como si estuviera produciendo un campo eléctrico. Ese campo eléctrico entonces hace que acá vengan cargas negativas y en el lado opuesto se me generen una concentración de cargas positivas. Y si yo esto lo llevo y lo conecto a tierra, entonces la tierra me proveía de las cargas negativas para neutralizar esto. Y una vez yo alejara este otro material, ¿cierto? Una vez yo me lleve esto para otra posición y este desaparezca, ¿sí? Este lo quito de aquí, entonces me quedaba un exceso de cargas negativas. Entonces, ¿qué fue lo que efectivamente logré hacer? Logré que me quedaran en la superficie una serie de cargas negativas y así podíamos, por ejemplo, cargar un material conductor. Otra manera es tocándolo directamente. En algunos casos, si el material con el que estamos tocándolo, pongamos que viene aquí así, y yo tenía la capacidad, por ejemplo, de traerlo y ponerlo en contacto, y si este material con el que estoy trayendo esas cargas era lo suficientemente bueno aceptando o recibiendo, aceptando o donando ese exceso de carga, entonces podía tener, digamos, un exceso, o podía, por ejemplo, traerlo acá y robarme esas cargas negativas en exceso que tenía mi material conductor. Y entonces las cargas en exceso negativas se transferirían acá, haciendo que este se vuelva neutro y dejándome a este señor acá con unas cargas positivas. ¿Dónde se van a alojar esas cargas positivas?
Estas cargas positivas pues van a quedar justo en la superficie. Ese exceso de cargas positivas van a quedar justo en la superficie de ese objeto conductor. Entonces me va a quedar cargado positivamente. Y esa es la manera como de interpretar qué fue lo que ocurrió. Ahora bien, vamos entonces a imaginarnos qué pasa, por ejemplo, cuando yo empiezo a traer y a traer cargas positivas a un cuerpo conductor. Resulta que si yo traigo y traigo cargas, ellas se van a distribuir lo más alejadas posibles entre sí, o sea, sobre la superficie, pero lo más alejado posible. ¿Por qué razón? Porque esencialmente esas cargas que van a ser del mismo signo van a tratar de estar a la mayor distancia, de tal manera que las fuerzas entre ellas sean siempre repulsivas. Sin embargo, pues va a llegar un punto en el cual ya no voy a lograr, supongamos que sigo trayendo mi barrita cargada, yo sigo haciendo esto, entonces va a llegar un punto en el cual yo sigo trayendo la barrita, pero ya no voy a encontrar en esa superficie una cantidad suficiente de cargas libres negativas que vayan y se transfieran a ella. Entonces, de algún modo, la superficie exterior puede llegar a un punto de saturación y las cargas, inclusive puede llegar a la situación de que lo que hagan las cargas negativas, ¿sí? Que recuerden que este cuerpo también va a tener sus cargas negativas, puede llegar la situación en la cual cuando yo acerque lo que esté haciendo es que sus cargas negativas pasen de acá a acá. Entonces disminuyó antes la carga neta del cuerpo conductor. ¿Qué otra solución podemos encontrar entonces cuando tenemos esa situación y yo quiero seguir cargando el material conductor? Pues bien, por allá en 1820, 30, no estoy seguro en qué año, un señor Faraday, que tal vez ustedes lo hayan escuchado mencionar, Michel Faraday, desarrolló una técnica con la cual era posible seguir cargando materiales conductores. ¿Qué fue lo que él hizo? Él hizo o desarrolló un dispositivo al que él llamó, o al que conocemos ahora como la cubeta de hielo de Faraday. ¿Por qué la cubeta de hielo? Porque él inicialmente lo hizo con una cubeta metálica, un baldecito metálico, y entonces lo que él hizo fue precisamente decir esto. Supongamos que este es el recipiente. Esto es un recipiente hecho de un material conductor. Entonces, un poquito más bonito. Este recipiente tiene la característica de que, como es hecho de un material conductor, y acabamos de mencionar hace un momento, solamente la carga se puede acumular en la parte externa. Entonces, si consideramos inicialmente este material o este elemento neutro, y nosotros venimos con un material que esté cargado, pues digamos que por acá me traigo una bolita y esa bolita va a tener una carga, un exceso de cargas positivas. Digamos que por acá me voy a traer unas cargas positivas. ¿Qué pasa con esa bolita? Ya sabemos qué ocurre, por ejemplo, si yo acerco la bolita, la acerco a esta región, ¿sí o no? Entonces dirán, bueno, entonces en esta región se va a cargar negativamente, en esta región se va a cargar positivamente. Pero ¿qué pasa si lo que hacemos es, por el contrario, traernos esa bolita al interior del recipiente? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo va a reaccionar ese cuerpo conductor? Miren que esencialmente lo que estaría pasando allí sería una violación a la ley de Gauss. ¿Cómo es que una violación a la ley de Gauss?
pues esto me está produciendo un campo eléctrico. Y la ley de Gauss, y lo que acabamos de mencionar respecto a los campos eléctricos, es que dentro de los materiales conductores no puede haber campos eléctricos. Y estamos dentro de un material conductor, así ese material sea hueco. Entonces, sencillamente lo que nos permite o lo que nos dice la ley de Gauss es que, listo, usted tiene una carga allá adentro, pero la ley de Gauss lo que nos está diciendo es el flujo eléctrico, que habíamos dicho es el campo eléctrico, punto de A, es la carga neta encerrada sobre epsilon cero. Entonces, haga que la carga neta encerrada sea cero, con el fin de que ese campo eléctrico efectivamente se anule y usted no tenga flujo eléctrico. Entonces, recuerden que el material conductor tiene la capacidad de brindar cargas eléctricas libres en cualquier momento. Entonces, lo que hace el material conductor es posicionar entonces en esa superficie interna una cantidad de cargas negativas que contrarresten la cantidad de carga que yo traje aquí. Entonces, si esta cantidad de carga era Q con valor positivo, el material conductor lo que hace es poner una cantidad de carga Q negativa en esa superficie interna. Entonces, toda esta superficie interna me va a quedar recubierta de cargas negativas o de la carga negativa de las cargas suficientes para que si yo tomo una gaussiana por aquí, entonces obtengamos que la carga neta es cero. ¿Sí? Si tomáramos una gaussiana por aquí, tendríamos la situación en donde habría un flujo eléctrico, pero miren que allí no estamos considerando que estamos dentro de ese conductor. ¿Sí? Ahora bien, si por ejemplo nosotros, vamos a borrar esto de aquí, si por ejemplo nosotros tenemos esa situación, ¿qué pasa con esas cargas que llegaron a la parte interna? Esas cargas que llegaron a la parte interna lo hicieron a costa de dejar en la parte exterior unas cargas positivas. Entonces, la superficie más exterior, esta superficie, la vamos a pintar en rojo, va a recibir una cantidad de cargas o va a quedar cargada más bien con una cantidad de cargas Q positivas. Entonces, miren que simplemente por el hecho de introducir esa bolita, lo que logramos fue hacer que la superficie, que el cascarón externo quedara cargado. Si quitamos la bolita, claramente la superficie se quedaría, pues perderían nuevamente, o sea, estos electrones que están aquí en esta cara interna, viajarían y volverían a neutralizar las cargas positivas. Y volvemos a tener la situación de que el campo es nulo y de que la carga se anuló, ¿sí? Pero si lo que hacemos es esto, y por ejemplo nosotros decimos, vamos a considerar qué ocurre si con este elemento que tiene carga, yo vengo y toco las paredes internas. Entonces, ¿qué pasaría? Las cargas negativas que estaban allí en la superficie interna, pues van a ir a anularme las cargas que tengo por acá. Desaparecen las cargas internas y me queda únicamente carga justo en la superficie exterior. ¿Qué cantidad de carga? Más Q. Este de aquí sale, pero ya sin carga. Entonces este señor lo puedo volver a desplazar y me lo llevo hacia afuera. ¿Qué puedo hacer con Una ese elemento? pregunta. Cuénteme, Samuel.
En el caso tal, ya cuando se contrastan las cargas, esas cargas positivas que están en el exterior no se pueden mover hacia el interior porque ya no tiene nada que lo interrumpa. O sea, como ya no están las negativas, ellas no pueden robar al interior también. Y No, porque quede toda la superficie cargada positivamente. recuerda que lo que pasa con las cargas positivas es que están asociados a los núcleos de los átomos. Y los núcleos de los átomos no viajan o no pueden desplazarse por fuera de su red cristalina. O sea, ellas están pegadas en los átomos. El átomo completo no se va a mover. Lo que se mueven son los electrones. Entonces, Ah, por claro, eso ellas siempre están fijas, cierto. entonces son los electrones los que viajaron y neutralizaron esta carguita o estas cargas que trajimos acá. Si yo, por ejemplo, vengo otra vez y a esto de alguna forma le vengo y le traigo 3 cargas positivas, por ejemplo, y vuelvo y me lo traigo para acá, y vuelvo y lo meto, entonces me van a aparecer 3 cargas negativas acá, 1, 2 y 3, que van a neutralizar el efecto de ese campo que están produciendo o que me están produciendo esas cargas que acabé de introducir allí. Y como consecuencia me van a tener que aparecer 1, 2 y 3 cargas positivas afuera. Cuando toco, va a volver a pasar exactamente lo mismo. Vengo, toco, se van a contrarrestar, se van a anular las cargas, estas desaparecerían, entonces estoy borrando estas, vuelven y desaparecen, y las cargas en la superficie externa me vuelven a quedar las cargas que tenía inicialmente, más las nuevas cargas. Entonces, de una manera de contrarrestar o de permitir cargar y cargar y cargar un material conductor, digamos que a un valor muy elevado de carga, es precisamente hacerlo desde por dentro, o sea, metiéndole las cargas por dentro para que quede cargado en su superficie exterior. Ustedes dirán, ¿hasta cuándo puedo hacer eso? No se puede hacer infinitamente, porque resulta que hay un valor en el cual el exterior que rodea ese material conductor ya deja de ser dieléctrico. Estamos considerando, por ejemplo, que ese conductor está metido en un fluido que es el aire. El aire, digamos que a condiciones normales, el aire es un material dieléctrico, pero cuando tenemos campos eléctricos de una magnitud relativamente altas, entonces el aire deja de ser dieléctrico y se convierte en un conductor. Esa, por ejemplo, es la situación que ocurre cuando vemos saltar una chispa entre materiales que están cargados. ¿Por qué ocurre eso? Porque esencialmente llegamos a situaciones donde el campo eléctrico en magnitud puede ser alrededor o en el orden de 3 por 10 a la 6, a 3 millones de voltios por metro. Si tenemos campos eléctricos de ese orden de magnitud, podríamos afirmar que ya el aire se convierte en un material conductor. Entonces, a eso se le conoce como la ruptura dieléctrica. Vale. Pues, hola. ¿Y si eso ocurre en el vacío? Si eso ocurre en el vacío, ¿no? Ahí sí podrías, en teoría, cargar y cargar. Infinitamente. No estoy seguro si infinitamente, la verdad no sabría si. Yo creo que no hay una forma de lograr generar un vacío perfecto, a donde no tengas absolutamente ninguna molécula de ningún tipo de compuesto que vaya a reaccionar con la carga eléctrica que estás almacenando allí. Entonces, no podría afirmar que es infinitamente. En principio, llegaría o tendría uno el límite de cuántas cargas libres puede tener el volumen de material conductor para poderlas desplazar y podérselas quitar, ¿cierto? Al material que estás cargando. Porque en términos prácticos, ningún material tendría un número infinito de cargas. Entonces, ese sería como el límite en ese caso, pensaría yo. Listo. Bien. Entonces,
A esto, ¿por qué se le llamó entonces la cubeta de hielo de Faraday? Porque, como les decía, Faraday hizo ese primer experimento utilizando una cubeta, un baldecito metálico en el que se utilizaba para el hielo. Si nosotros hacemos el análisis de cómo se comporta el campo eléctrico en la superficie de un conductor, vamos a mirar aquí una superficie. Supongamos que esta es la superficie que tenemos allí. Esta es la superficie de nuestro material conductor y ese material conductor, por ejemplo, es todo esto que tenemos acá. Y vamos a asumir que ese material está cargado. Con carga uniformemente distribuida, con una densidad de carga. Esto tiene una densidad de carga positiva. Y sabemos que la densidad de carga positiva la podemos expresar en términos de el diferencial de carga por el diferencial de área. Entonces, ¿cuánta carga por unidad de área vamos a tener? Si nosotros consideramos un punto cualquiera, un punto para analizar allí el campo eléctrico, miren que esto lo podemos rodear utilizando una superficie gaussiana. Esta superficie gaussiana que podemos tomar allí, simplemente necesitamos que sea una superficie que sea perpendicular a esa región donde estoy tomando el área. Entonces digamos que voy a tomar una gaussiana que sea así y que se extienda hasta el interior del material conductor. Vamos a borrar un pedacito. Vamos a hacerlo todo punteado para entender que lo que estamos haciendo es tomar la gaussiana en la parte hacia adentro del material conductor. Entonces, aquí podemos hacer esencialmente el análisis de la ley de Gauss que conocemos. Si sabemos que, por ejemplo, o si estamos considerando una región muy pequeñita, podríamos esencialmente afirmar que el campo eléctrico asociado con esta región o con ese punto en particular apunta normalmente hacia afuera. Y para ello, entonces, vamos a tomar ahora las regiones de nuestro flujo, o para considerar nuestro flujo eléctrico, consideraríamos diferenciales de área en esta superficie, diferenciales de área en esta superficie y diferenciales de área en esta superficie de abajo. ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que si hacemos el análisis del flujo eléctrico, ese flujo eléctrico lo podemos expresar entonces como la integral cerrada de E punto de A. Y en las tres regiones que vamos a tener, entonces sabemos que por acá pues tendríamos un campo eléctrico dentro del conductor. El campo eléctrico tiene que ser cero y lateralmente el flujo eléctrico sería cero también. Entonces en este caso, aquí hay campo eléctrico, pero es perpendicular al diferencial de área. Entonces, sencillamente, por allí no hay flujo eléctrico. Por acá, en esta región de arriba, acá sí voy a tener flujo eléctrico, en esta que estoy pintando de amarillo. Pero en toda la superficie lateral no hay flujo eléctrico y en la superficie de abajo no hay flujo eléctrico porque sencillamente no hay campo eléctrico. Entonces, esa integral cerrada se me convierte únicamente en ¿quién? En evaluar cómo es el flujo eléctrico por esta primera tapa superior, por esta carita plana. Entonces sería la integral de E punto de A más 0 de la cara lateral. Esto sería de la cara lateral. Y recuerden que E en ese caso es perpendicular a DA. Y más el otro 0, que es de la cara inferior. Y en la cara inferior lo que dijimos es el campo eléctrico es 0. Entonces esos dos ceros provienen de allí. Entonces solamente tendríamos que considerar cuánto es el flujo eléctrico o a través más bien de la cara superior. ¿Cómo consideramos eso? Simplemente decimos, bueno, entonces podemos sacar de allí la magnitud del campo eléctrico
integramos el diferencial de área y eso tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces que el campo eléctrico integral de esta diferencial, ¿cierto? Podemos considerar que todo esto es un delta A, simplemente conformado por diferenciales. Entonces el área total es simplemente delta A. ¿Y cuánto es la carga que estamos encerrando? Miren que la carga que estamos encerrando sería efectivamente esta que vamos a pintar en rojo. Solamente lo que esté acá. Lo que esté acá metido es la carga que estamos encerrando. Esa región de la superficie del conductor que va a estar en contacto, que va a estar directamente encerrada por la gaussiana. Entonces, ¿cuánto es eso? Acá tenemos la densidad superficial de carga, que nos la dieron por aquí. Entonces, la cantidad de carga en esa región es la densidad por el área que estamos encerrando. Entonces, la carga encerrada es la densidad, ya habíamos dicho que era positiva, por el área, por delta A. Y esto sobre epsilon cero. Entonces, llegamos a que la magnitud del campo eléctrico, me cancelan las áreas, y es sigma sobre epsilon cero. Entonces, en la superficie de un material conductor, es esencialmente la densidad o la magnitud del campo es constante. Es constante. Y lo otro que podemos considerar es que en esa superficie la dirección vectorial es perpendicular a la superficie, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos del potencial eléctrico. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una última, o les voy a mostrar un último problema donde podemos considerar situaciones. Más bien, yo creo que es más fácil si les muestro esto directamente con una imagen. Miren que podemos tener... Juan, Hola. pero eso es para todos los casos. Esto aplica para todos los casos. Esto es el campo en la superficie. No estamos diciendo a una distancia considerable en la superficie del conductor. No importa la forma de la superficie. No importa la forma de la superficie. Listo. Bien, miren por ejemplo esto que tenemos aquí. Tenemos un par de situaciones en donde tenemos un material conductor, un material metálico, con una cavidad. Entonces, ¿cómo se comporta ese material metálico que tiene esa cavidad? Esencialmente, es lo mismo que ocurre con el caso de la cubeta de hielo. Esa carga positiva que tenemos acá se tiene que neutralizar por medio de las cargas negativas que se van a centrar en las paredes internas. De tal forma que entonces, en cualquier otro punto que yo considere, dentro del material metálico, dentro del conductor, el campo eléctrico sea cero. ¿En qué o qué debemos considerar además? Pues bien, entonces lo que vamos a tener en cuenta es que toda la superficie de la parte exterior va a quedar o va a adquirir la carga con una magnitud tal que haga que esa carga interna o que la carga negativa que tuvo que viajar a contrarrestar, pues simplemente se contrarreste nuevamente. Entonces, si adentro puse una carga más Q, la contrarresto con una carga menos Q y por fuera me va a quedar nuevamente una carga más Q. Miren que no importa en qué posición está la cavidad ni en qué posición está la carga que estoy moviendo allí adentro. La carga al exterior simplemente va a estar distribuida de manera uniforme. Entonces, no es posible. Yo no tengo la capacidad de determinar si esa carga se está moviendo, está estacionaria
está más cerquita de la superficie, ¿sí? La cavidad podría haber estado justo aquí y yo pude haber puesto mi carga positiva por aquí. Hubiera pasado exactamente lo mismo. Acá tenemos esa situación. Caso contrario a lo que vimos inicialmente, si ponemos una carga por fuera, como en esta situación, como en este ejemplo que tenemos acá, fue el ejemplo que mostramos inicialmente. Se me va a formar una región de cargas negativas en la parte exterior, se me va a formar una región de cargas positivas, el campo adentro es totalmente neutro y es como si la cavidad sencillamente no existiera. Y esa cavidad puede estar conectada con el exterior, incluso puede estar conectada con la parte externa, pero no se va a cargar. O sea, esto no va a quedar con carga por acá por dentro, porque no hay nada de carga por allí. Tengo que poner una carga allá adentro para que en estas paredes se deposite la carga del signo contrario para ser neutralizada. Si, por ejemplo, tuviéramos esta otra situación, miren que acá tenemos un material conductor y pusimos cargas en una carga negativa en uno de ellos, en uno de los lados, y una carga positiva en el otro lado. Pasa una cosa bien interesante y es que no se va a inducir la carga en el exterior. ¿Por qué razón? Porque esencialmente yo todo lo que tengo que mover de cargas es la carga suficiente para neutralizar las dos regiones de carga. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que me va a interesar a mí? A mí lo que me va a interesar es que si yo pongo por acá una superficie gaussiana, esa superficie gaussiana dentro de la carga neta que va a encerrar, necesito que sea cero dentro de los conductores. Esa es como la conclusión. Esta es la gaussiana. Y la manera de entender entonces esa gaussiana en un conductor es, se requiere que la carga, vamos a ponerlo acá en mayúsculas, neta al interior, sea cero. Esa es como la condición entonces para poder aplicar la ley de Gauss en materiales conductores. Si la carga es neta, si la carga neta es cero, entonces ya puedo garantizar que el flujo eléctrico será cero y por lo tanto no voy a tener un campo eléctrico que es la condición principal en un material conductor. Listo. Recuerden que la implicación de tener un campo eléctrico en los materiales conductores es que habría cargas en movimiento, los electrones se van a mover. Y si los electrones se están moviendo, estamos por fuera de la condición electrostática.